Imagina que una migaja de goma del tamaño del grano de arroz está a punto de destruir tu motor de $5,000. Y lo peor es que está pasando justo ahora mientras me escuchas. Tu tablero no te dice nada, porque el carro arranca, suena bien, no prende ni una sola luz. Es la correa de tiempo de tu auto que se está deshaciendo por dentro del motor y tú ni lo sientes. Pero cuando esa goma termine de deshacerse, no vas a pagar una correa de $100. Vas a pagar un motor de $4,000. Y eso duele por no saberlo antes de que suceda. Y lo peor de todo, esto no le pasa a los carros viejos. Le pasa a carros de 6 a 7 años para acá. Y sin importar si le haces el mantenimiento al día. Hoy te voy a enseñar a detectar esta bomba de tiempo antes de que te explote en tus manos. Y quédate hasta el final porque te voy a revelar el único hábito que puede duplicar la vida de esta correa. Aunque el fabricante te diga otra cosa. Y también te voy a decir cómo puedes hacer que la marca te lo pague todo gratis. Si estás por comprar un auto usado o ya tienes uno de estos motores en tu casa, lo que te voy a decir ahora como dueño de un auto te puede salvar de una factura muy cara en tu vida. Primero, tienes que entender de lo que estamos hablando. Toda la vida la correa de distribución vivió fuera del motor, sequita, detrás de una tapita de plástico. Tú le podías meter la mano, verla, cambiarla sin drama. Pero desde hace unos años las marcas hicieron algo que cuando lo entiendas te va a herir la sangre. Metieron dicha correa dentro del motor y ahora bañada en aceite, nadando en aceite caliente. A eso le dicen wet belt, correa húmeda o correa en baño de aceite. ¿Y por qué estos ingenieros harían una cosa semejante? Por una sola razón. Las normas de emisiones. Esto nos está volviendo locos. Una correa nadando en aceite hace menos fricción y le saca un poquito más de rendimiento al motor para pasar las benditas pruebas de contaminación de estas normas. En el papel se ve muy bonito, pero en la calle fue un total desastre. ¿Y qué es exactamente lo que pasa ahí adentro para que esta correa se destruya sola? La respuesta te va a dar rabia. Y te la cuento ahora mismo. Ahora presta atención porque aquí viene lo que el 90% no sabe. ¿Por qué mueren estas correas? Aquí adentro hay una pelea química. Y esta correa es de un caucho especial. Y ese caucho tiene un enemigo mortal. La gasolina. Cada vez que arrancas el carro en frío, un poquito de gasolina se cuela en el aceite. Esto pasa en todos los motores. Es normal, pero un motor normal no importa, porque la correa está afuera. En estos motores la correa está bañada en aceite contaminado con gasolina y con el tiempo ese aceite se vuelve ácido. ¿Me está siguiendo? Y este ácido derrite la goma de la correa como el azúcar en agua caliente. La goma se hincha, se agrieta y empieza a soltar pedacitos. Migajas de caucho nadando en tu aceite. Y aquí, torquero, es donde el carro firma su sentencia de muerte. Porque esos pedacitos de goma viajan con el aceite por todo el motor sin pasar por el filtro de aceite. Hasta que llegan a la mallita por donde entra el aceite a la bomba. Piensa en un colador de café. Uno tapado, sucio, de esos que ya no dejan pasar ni una gota. Eso mismo le pasa a tu motor. La bomba de aceite deja de mandar presión. Las piezas por dentro girando a miles de vueltas sin una gota de aceite. Metal contra metal. Y en cuestión de segundos se traba y se funde. Sí, así de frágil es el motor moderno que tienes en tu cochera. Y óyeme bien esto. Todo esto sucede sin que se rompa la correa como en los motores viejos. Aquí no hay un golpe, no hay un ruido de esa rotura. Es una muerte lenta y silenciosa por dentro. Por eso esta correa es tan traicionera. Y ahora te vas a preguntar, ¿cuánto dura antes de que esto suceda? Y aquí está la estafa más grande de todas. El manual de estos carros te dice que la correa dura unas 150.000 y hasta unas 200.000 kilómetros. Casi el doble de una correa normal. Suena maravilloso, pero es mentira.
En el mundo real, estas correas empezaron a deshacerse antes de las 60.000 kilómetros. Y las marcas de autos saben que la cagaron, porque los talleres en el mundo se llenaron de estos motores. Hasta se armó una asociación de afectados con más de 5.000 dueños peleando. Stellantis, que son uno de los dueños de Peugeot y Citroën, y Opel, tuvieron que abrir un portal para pagar reparaciones. Y esto que te voy a decir te lo dice todo. En los motores nuevos del 2024 en adelante, ya quitaron la correa y le volvieron a poner la cadena. Como dicen los mecánicos, si algo funciona bien, no se cambia. Si lo cambiaron corriendo, es porque estaba malo. Ahora voy a decirte los autos que vinieron con este sistema. Los más famosos son dos familias de motores. El primero es el PureTech de 3 cilindros. Ese 1.0 y 1.2 que traen los Peugeot y los Citroën. El Opel, los DS y algunos Fiat y Jeep. Si andas en España o en Latinoamérica, este motor está en la calle por todos lados. El segundo motor, el EcoBoost 1.0 de Ford. El Fiesta, el Focus, EcoSport, Puma, la Transit, hasta la Ranger. Pero oye esto y grábatelo. No se trata de memorizar una lista de modelos. La lista sigue creciendo. Van a salir más marcas con este mismo sistema. Lo importante es que entiendas el concepto. Si un motor moderno chiquito turbo de 3 o 4 cilindros trae una correa de distribución bañada en aceite, piénsatelo 2 veces antes de comprarlo. Y si ya tienes uno en tu casa, no cierres el video porque ahora te voy a decir exactamente cómo salvarlo. Ahora vamos a lo práctico. Estás parado frente a un carro usado, bonito y limpio. ¿Cómo sabes si es de correa de aceite? Bueno, número 1, averigua qué motor tiene. Con el año, el modelo y el motor lo confirmas en 5 minutos. 2, pide el historial. ¿Le han cambiado esa correa? ¿Con qué aceite le hacen servicio? Si nadie te da razón del aceite que le echaron, corre. 3, en la prueba de manejo, pon mucho oído. Un traqueteo raro al arrancar en frío, un ralentí, brincón, el motor tiembla parejo y la más importante de todas, la lucecita de presión de aceite. Pero escúchame bien esto, porque es lo más cruel de todo. Para cuando esa luz prende, la mayoría de las veces ya es tarde. Esa luz no te está avisando que algo va a pasar, te está avisando que ya está pasando. El motor ya lleva rato sin presión, rayándose por dentro. Por eso, si esta luz parpadea, aunque sea un segundo, ese carro no se compra, ni lo manejes. Se apaga y se lleva en una grúa, porque esa luz no es un aviso, es el motor gritándote que ya está muriendo. Y si ya tienes uno de estos carros en tu casa, esto que sigue es para ti. Ahora seamos justos, y aquí viene la parte honesta, la que otros no te dicen. No todos estos motores se mueren. De verdad, hay PureTech y EcoBoost con 150.000 kilómetros rodando felices. ¿Y cuál es la diferencia entre el que muere y el que aguanta? Aquí está el hábito que te prometí al principio del video. Y es uno solo. Presta atención porque esto es lo más importante de todo. El aceite. Pero no cualquier aceite. No basta con el numerito ese que tú ves de 0W20 o el 5W30. La fórmula química tiene que ser exacta a la que te pide el fabricante. Porque los aceites baratos traen aditivos que atacan la goma de la correa y la matan más rápido. ¿Tú estás entendiendo la ironía? La gente ahorra $20 comprando un aceite para después pagar $4.000 en un motor nuevo. Eso es el peor negocio del mundo. Entonces, si tienes uno de estos, apúntalo. Usa el aceite homologado por el fabricante, sin excusas, y cámbialo seguido. Nada de esperar 15.000 kilómetros, cada 8.000 kilómetros, máximo 10.000 kilómetros, o cada 6 meses. Y cambia esa correa antes del tiempo que te indica el fabricante. Haciendo esto, este motor te puede durar mucho más. Y ahora vamos a lo que te prometí. ¿Cómo hacer que la marca te lo pague?
porque esto casi nadie te lo dice. Stellantis extendió la garantía de estos motores a 10 años o 180.000 kilómetros. El 100%, piezas y mano de obra. Lleva el carro al concesionario, te revisan el motor y la correa gratis. Y si encuentran desgaste, te la cambian sin que pagues nada. Y hay más. Si ya te tocó pagar esa reparación de tu bolsillo, hay una plataforma para pedir el reembolso de lo que gastaste. Ford también respondió, pero de otra forma. Caso por caso, como gesto de buena voluntad. Y ahí sí depende de cómo te portaste con el carro. Y ahí está la trampa que tienes que conocer. Para que te paguen, te van a pedir el historial de mantenimiento al día, con sus facturas y hecho como manda el fabricante. ¿Ves por qué te insisto tanto con guardar los papeles de cada servicio? Ese folder aburrido que tienes en la guantera puede valer $4.000 el día que lo necesites. Y mira, para ser bien honesto contigo, yo hasta entiendo por qué las marcas lo hicieron. Las tenían con el cuchillo en el cuello con las normas de contaminación. Cada gramito de CO2 cuenta. No lo hicieron para joderte a propósito. Lo hicieron corriendo, apurados, sin probarlo el tiempo suficiente en la calle. Así que ya lo sabes, torquero. La correa más peligrosa no es la que se rompe. Es la que se deshace en silencio mientras tú manejas tranquilo. Un motor de estos baratos con una correa descuidada no es una ganga, es una trampa sobre 4 ruedas. Pero ahora ya tú sabes verla venir. Y dime en los comentarios, ¿tienes un motor de estos? Escríbeme qué auto tienes y de qué año y te digo de inmediato si tienes esa bomba de tiempo. Los leo a todos. Suscríbete, es gratis, que aquí seguimos destapando estos sucios negocios. Yo soy Eduardo Palacios, esto es Mucho Torque y nos vemos en el próximo para salvar tu bolsillo. Cuídate, torquero.